Buenas. Buenas. Hasta que se conecten sus compañeros, vayan colocando sus datos. Y también no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Yo hasta eso, pues, por acá todavía estoy organizando. Entonces, Oye. los que recién han ingresado, pongan sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Eso yo estoy organizando. Dice, opciones con números reales, página 7. Aquí nadie ha participado en clase. Ya, jóvenes, los trabajos son en grupos. Creo que ustedes me enviaron un documento. Creo que ustedes me enviaron un documento, pero la verdad que por WhatsApp se me hace un poco difícil. Entonces, aquí potencialmente están los grupos son de máximo 5 personas, las tareas las tienen que hacer en grupo. Creo que ya hay ya creo que hay como 3 tareas. Déjenme revisar. Ya, tengo entendido que el 15 de diciembre, perdón, el 15 de febrero son los exámenes. Entonces eso quiere decir que los trabajos, ustedes tienen más o menos aproximadamente 1 o 2 semanas para entregarlos. ¿Sí? Porque yo les dije que 2 semanas antes del examen yo les reviso. Entonces nos quedan como más o menos máximo 2 semanas para entregar los trabajos. También, debo tomarles una lección. Entonces aquí, en la unidad 1, en resultados de aprendizaje, aquí les he de tomar la lección. Y de teoría de conjuntos, eso ha de ocurrir en esta semana, por lo tanto estén pendientes, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a sus trabajos, creo que tenemos 2 trabajos en clase, sí, tenemos 2 trabajos en clase, y probablemente haya un tercero. O sea, también alcance yo a ponerles un tercer trabajo, así que también estén pendientes de los trabajos en clase. Probablemente les ponga un tercer trabajo. Creo que eso serían las novedades que tengo para contarles, entonces ya están
Ya están avisados. Ya, Déjenme ver dónde me queda la otra vez. Dice página 7. Ahí me corrigen si me equivoco, pero creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Y creo que nos tocaba operaciones con números reales. Creo que hasta ahí, sí, creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, lo último que habíamos visto, pues, era de los intervalos en la recta de los números reales, intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos infinitos, intervalos semiabiertos, intervalos, unión de intervalos. Entonces, eso habíamos visto por acá, ¿no? Y ahora nos tocaba hacer operaciones con los números reales. Entonces, las operaciones con los números reales, pues, son suma, resta, multiplicación y división. Pero, digamos que los que a veces involucran un poco más de concentración, o los que no hacemos comúnmente, son los quebrados. No, entonces, vamos a ver sumas con quebrados. Si nosotros queremos sumar, déjenme sacar, ay, ¿qué hice? Ya estoy medio torpe. Ya, si nosotros queremos hacer sumas con quebrados, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un quebrado, aquí tenemos otro quebrado, es un número expresado en forma de división. Aquí tenemos A sobre B, ¿verdad? Y estamos hablando de la operación suma, y aquí tenemos C sobre B. Entonces, esto de aquí es equivalente, ¿verdad? A A más B más C sobre B. Esto de aquí, siempre y cuando B sea el mismo denominador, ¿no? Entonces, este de aquí es el numerador, este de aquí es el denominador. Siempre y cuando el denominador sea igual, nosotros podemos a, hacer la suma directamente de los numeradores sobre el denominador. Y siempre considerando que b sea diferente de 0, porque no existe un número dividido para 0, entonces eso no está concebido en las reglas matemáticas, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el quebrado 2 tercios más 5 tercios, entonces tenemos igual denominador, por lo tanto eso es equivalente a 2 más 5, tal como lo tenemos aquí, ¿verdad? Y todo eso de allí sobre 3. Y si resolvemos eso, entonces tenemos que eso es igual a 7 tercios. Entonces, esa es la manera de sumar quebrados con el mismo denominador. Ya, aquí tenemos otra operación, ¿verdad? Asimismo con quebrados, aquí tenemos el quebrado A sobre B más C sobre D, ¿no? Entonces aquí tenemos dos quebrados, pero aquí tenemos diferente denominador. Para realizar eso de allí, nosotros tenemos que coger, ¿verdad? Y multiplicar los denominadores. Entonces aquí tenemos dB por D, ¿verdad? Y sobre eso de allí tenemos que hacer el producto de A por D, así cruzadito, ¿verdad? Y eso de allí más C por D. C por B, así cruzadito, ¿no? Entonces tenemos A por D más C por B, y eso sobre BD, ¿no? Y considerando siempre que B y D tienen que ser diferentes de 0, porque no existe un número dividido para 0. Bien, esta operación que acabamos de hacer aquí, también la podemos expresar de la siguiente manera, ¿no? Podemos expresarla de manera de el número quebrado A sobre B,
más C sobre D. Entonces, podemos utilizar un nuevo denominador M, ¿verdad? De tal manera que para el primer operador, M dividido para B, o sea, M dividido para B, y eso ahí multiplicado por A, más, ahí está el más, ¿verdad? Nuevamente M dividido para D, o sea, para el segundo denominador, y todo eso allí multiplicado por C. ¿Ya? Y así mismo considerando que B y D deben de ser diferentes de C, ¿no? Entonces esa es otra consideración que podemos realizar, ¿no? Aquí tenemos que considerar que M va a ser un múltiplo común menor de B y D. Entonces M requiere ser un múltiplo de B y D al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos el quebrado 3/4 más 5/6, ¿no? Entonces aquí encontramos un denominador 12. 12 es múltiplo de 4 y 12 es múltiplo de 6. Entonces este sería el denominador común. Y entonces aplicamos la fórmula y para el primer elemento tenemos que multiplicar 3, ¿verdad? Por, repito, para el primer elemento tenemos que multiplicar 3 por el resultado de M, que en este caso es 12, dividido para el denominador, que es 4. Entonces, 12 dividido para 4, eso es igual a 3. Y ese 3 tenemos que multiplicarlo por el 3 de aquí, y eso me da como resultado 9. ¿Verdad? Luego sumamos, ahí está la suma, sumamos el segundo quebrado, y en este caso la fórmula dice que tenemos que multiplicar 5 por el resultado de dividir 12 para 6. 12 dividido para 6 es a 2, 2 por 5 es 10, y por lo tanto colocamos aquí 10. La suma de 9 más 10 da 19, y el denominador pasa por acá, entonces tenemos 19 doceavos, ¿no? Entonces esta es otra manera de sumar quebrados. Ya, hasta ahí. ¿Alguna inquietud, pregunta, duda? La mayoría de estos aquí ya ustedes lo han visto en cuarto año, los que son matemáticos. El que dice que bien el A sobre B más C sobre D, la M, ¿de dónde sale? ¿O va así? La M es un número que aparentemente aquí podría ser cualquier número, pero acá ponen la condición, donde M es múltiplo de B y D. ¿Sí? En pocas palabras, que M sea divisible tanto para B como tanto para D, ¿no? Entonces, esa es la condición. Entonces, el número que podemos poner aquí, ¿verdad? Tiene que cumplir esta condición, y si cumple esta condición, podríamos poner cualquier número, aunque por lo general se pone el número más pequeño. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, acá arriba, cuando yo multiplico B por D, ¿verdad? Lo que tengo aquí es un múltiplo de B por D. ¿Sí? Entonces, puedo hacerlo así, pero si yo hago operaciones así, este sería un denominador, es un denominador común, pero este es un denominador alto, pero con M podremos nosotros poner un denominador más bajo, y al poner un denominador más bajo, las operaciones que realizamos aquí se nos vuelven más fáciles, ¿sí? Entonces este es un denominador menor, ¿verdad? Entonces el múltiplo puede ser mayor o menor, o sea, igual funciona, pero si lo ponemos menor se nos va a hacer más fácil de multiplicar. Entonces podemos usar este que es un denominador mayor, o podemos utilizar este que es un denominador menor, pero M debe ser múltiplo de B y D. O sea, esa es la condición para que funcione. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda? Ya, entonces, si no hay dudas, continúa avanzando. La suma es medio compleja. O bueno, es como que más de cuidado. Vamos a ver producto, ¿no? Entonces, aquí tengo dos quebrados, tengo A sobre B y también tengo C sobre D. Ambos son quebrados, y aquí tengo la multiplicación, ¿no? En notación matemática, el punto suele representar multiplicación,
¿sí? En las computadoras, como no tenemos el punto, a veces utilizamos el asterisco, ¿sí? O a veces directamente el signo por, ¿verdad? O la X. Entonces, aquí el punto representa la multiplicación, ¿no? Entonces, tenemos A sobre B y tenemos C sobre D. Aquí es facilísimo, simplemente A multiplica a C y B multiplica a D, ¿no? Entonces, aquí está A por C, B por D, y siempre considerando que B tiene que ser diferente de 0 y que D tiene que ser diferente de 0, porque no existe un número que, matemáticamente hablando, no existe un número real que sea divisible para 0. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos 4 tercios y tenemos 2 séptimos, y eso de allí multiplicamos 4 por 2, 8, y 3 por 7, 21. Entonces ahí está la operación. Ya, listo entonces. Ya, entonces el producto es facilísimo, más difícil creo que estaba la suma. Y aquí tenemos el cociente o lo que es la división. Entonces aquí en el cociente de la división tenemos el quebrado A sobre B, y eso allí se divide para C sobre D, ¿verdad? Entonces esta raya, este símbolo que yo lo conozco como pi, realmente lo que está representando es una división. Generalmente la división se lo representa con el slash o la barra inclinada, pero aquí han utilizado el pi, ¿no? Entonces el símbolo aquí representa una división. Para hacer la división, lo que hacemos es que podemos hacer aquí en cruz, ¿verdad? La división se convierte en una multiplicación donde A multiplica D, ¿verdad? Y B multiplica a C, ¿no? Entonces en cruz. Entonces aquí está A que multiplica a D, y por acá abajo B que multiplica a C. Entonces aquí queda A por D y B por C. Siempre y cuando B sea diferente de 0, D sea diferente de 0 y C sea diferente de 0, ¿no? Entonces es una multiplicación cruzada. Cuando dice B es diferente de 0, ¿a qué se refiere? Que este es un número válido, 3 cuartos, ¿verdad? Eso es un número válido. Pero si yo tengo 3 sobre 0, ¿verdad? Eso número no existe. ¿Sí? 3 dividido para 0 no existe. O sea, usted puede dividir 3 para 1, para 2, puede dividirlo para menos 1, pero para 0 no puede, no está definido en la matemática. Entonces, si queremos que esto sea un número real, ¿verdad? No podemos poner divisiones para 0. Como aquí B hace de denominador, aquí D hace de denominador, y aquí C hace de denominador, ¿verdad? Como estos hacen de denominador, entonces estos denominadores no pueden ser 0, porque a lo contrario, esto de aquí no daría como resultado un número real. Y recuerden que estamos haciendo operaciones con los números reales. Por eso es que pone la condición de que no sea 0. O sea, nunca un número puede ser dividido para 0, porque no está definido en las matemáticas. Bien, veamos de ejemplo. De ejemplo tenemos 3 cuartos dividido para 2 tercios, ¿no? Entonces aquí aplicamos lo que aprendimos, o sea, el 4 multiplica por el 7 y el 3 multiplica el 2, ¿no? Entonces aquí está 4 por 7 y 3 por 2, 4 por 7 es 28, 3 por 2 es 6, eso queda 14 terciados, ¿no? Entonces esa es una división. Ya, ahora, un método que yo aprendí en la escuela es que si voy a poner aquí A sobre B,
y C sobre D. Esto aquí yo aprendí en la escuela. Entonces yo tengo A sobre B, así, y tengo C sobre D. Esta es otra manera de expresar el quebrado, ¿no? Y estas de aquí se están dividiendo, ¿verdad? Esto aquí va a ser igual. A por D, creo. Esto aquí va a ser igual a por, bueno, aquí voy a utilizar el punto para no utilizar el punto. A Por por D, B, sí. A por D Y B por C. y B por C. Ahí estoy utilizando el punto. Ahí estoy utilizando el punto para para no utilizar la X porque luego se va a confundir, ¿no? Ese desarrollo que usted hizo, ¿cómo se llama? No recuerdo. Esto aquí es una simple división. Ya, ahora, lo que yo les digo que como yo lo aprendí, si es que a ustedes no se les hace tan fácil esto aquí, hacerlo en cruz, porque Yo les cuento, ¿no? esta presentación no viene, es que generalmente se suele multiplicar, ¿verdad? Extremos con extremos y medios con medios. Ahí me salió medio chueca la... Ya, entonces se multiplica A por D y B por C. Entonces ahí ustedes están viendo A por D y B por C, igual que lo tenemos acá arriba, ¿no? Entonces, pueden aprendérselo así, como está aquí, de manera cruzada, pero generalmente no se suele presentar así. Generalmente las divisiones se suelen presentar de esta manera, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo así, o pueden hacer así, extremos con extremos y medios con medios. Eso es algo que todavía no me he olvidado. ¿Ya? Bueno, ya entonces hemos visto el cociente, entonces ahora vamos a seguir avanzando a la potenciación. La potenciación consiste en elevar un número a una potencia n. Cuando yo elevo un número a una potencia n, lo que estoy haciendo es multiplicando ese número por sí mismo, ¿verdad? Varias veces. ¿Cuántas veces? N veces. Para que la potenciación para que la potenciación funcione, ¿verdad? Por lo general, n tiene que ser un número, elemento de los números naturales. Ya, entonces, esto de aquí va a recibir el nombre de base, o sea, el número va a ser la base, y aquí va a haber un índice que se va a denominar exponente, ¿no? Entonces, la base es el número que se va a multiplicar y el exponente es el número de veces que se va a multiplicar. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un número que es A, que está elevado a la menos 1. Cuando yo tengo un número elevado a la menos 1, también lo puedo expresar a manera de quebrado de 1 sobre A. Entonces, A a la menos 1 es igual a 1 sobre A. Considerando siempre que A tiene que ser diferente de 0. Siempre que ustedes tengan un denominador, deben especificar que el denominador sea diferente de 0, porque si no, ese resultado no forma parte del conjunto solución. Acá tenemos A elevado a la menos n. Cuando yo tengo algo como A elevado a la menos n, es equivalente a poner 1 sobre A elevado a la n, siempre y cuando A sea diferente de 0. Ya no va el signo negativo ahí, ¿no? Sí, es como una especie de artificio para quitar el símbolo negativo. Entonces convertimos el número en quebrado cuando lo tenemos de esta manera. Y de esta manera eliminamos el signo. ¿Sí? O sea, realmente sí, lo usamos para eliminar el signo. Luego tenemos la radicación. Entonces vamos a avanzar un poquito más abajo por la radicación. Y aquí en la radicación tenemos un número A que recibe el nombre de radicando, ¿verdad? Aquí tenemos también el símbolo n, este va a recibir el nombre de índice. Este símbolo de aquí se lo conoce como radical, ¿verdad? Y entonces esto de aquí, como vemos esto de aquí, la raíz n de a va a ser igual a b,
si solo si b elevado a la n es igual a A. Siempre y cuando n sea parte del conjunto de números naturales. Exactamente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, a ver, n debe ser mayor, igual que 0. Ya, dice que n, ¿verdad? En el radicando debe ser mayor. A ver, no. Dice que n en el radicando, si es par, el radicando a debe ser mayor o igual a 0. De lo contrario, el resultado no es un número real. ¿No? Les repito. Dice, el radicando, ¿verdad? El radicando, o sea, a, que es el radicando. A ver, no, eso no dice. Dice, en la radicación de números reales, si el índice n es par, el radicando a debe ser mayor o igual que 0. De lo contrario, el resultado no es un número real, ¿no? Entonces, veamos aquí, dice, si n es par, si n es impar, la raíz de n, la raíz n de a elevado a la n es igual a, ¿no? Es algo así como que la potencia con la radicación se simplifica. Y si n es par, entonces la raíz n de a elevado a la n es igual al valor absoluto de a. ¿Sí? Entonces allí es igual al valor absoluto de a. Esto quiere decir que cuando yo tengo radicandos pares, el símbolo de a, ¿verdad? Siempre, o sea, si a es negativo o es positivo, el resultado siempre va a ser positivo. Recuerden ustedes que esta de aquí es la definición de valor absoluto. Por eso tenemos que la raíz n de a elevado a la n va a ser siempre el valor absoluto de a. Si a es positivo, va a salir a, y si a es negativo, va a salir a positivo. O sea que ahí podríamos decir que perdemos el signo cuando la radicación es par. Perdón, Javi. Ya, entonces hemos visto allí la radicación. Vamos a ver ahora algunas propiedades de las operaciones definidas en el conjunto de los números reales, ¿no? R es el conjunto de todos los números reales. Dice, a continuación vamos a ver las propiedades de las operaciones con números reales y tenemos de las propiedades de la suma, tenemos la siguiente. Dice, propiedad conmutativa. Dice, A más B es igual que B más A, ¿no? Entonces aquí no importa el orden de los operandos, que A más B es igual a B más A en cuanto a la suma. Aquí tenemos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa dice que el resultado de A más B más C es igual a A más el resultado de B más C, ¿no? Entonces ustedes saben que los paréntesis se utiliza para agrupar y hacer cambiar el orden de las operaciones. Entonces aquí A más B se realizaría primero y a ese resultado se le suma C. Y eso es igual a más B más C, que se realizaría primero y eso se le suma A. Entonces aquí, la manera como yo lo asocié, no cambia el resultado, son ecuaciones iguales. Ya, tenemos un elemento neutro, que en este caso es el 0, tal que A más 0 es igual a A. Es decir que si yo sumo el 0 a un valor, pues el valor no cambia, ¿no? Entonces es el elemento neutro. Tenemos un elemento que se llama el opuesto aditivo, ¿verdad? Que le pertenece a cada número real. En este caso, este número real vendría a ser A, ¿verdad? Y A tiene su opuesto aditivo menos A, tal que A más menos A va a dar igual a 0, ¿no? Entonces, el opuesto aditivo, pues es como que convierte en 0 el valor de un número cualquiera. Entonces, tenemos propiedad conmutativa, asociativa, elemento neutro y el opuesto aditivo. Veamos las propiedades de los productos. Tenemos la propiedad conmutativa. Eso significa que A por B es igual a B por A, ¿no? Entonces aquí cambiamos el orden de los elementos, igual nos va a dar el mismo resultado. Por acá tenemos la propiedad asociativa. A por C y eso de allí A por B y eso de allí por C es igual a A por el resultado de B por C.
¿Sí? Entonces aquí, no importa cómo yo lo asocie, el resultado es el mismo. Luego tenemos un elemento neutro. Existe un elemento neutro 1 tal que A por 1 es igual a A, ¿no? Entonces el resultado de la multiplicación por el 1 no cambia el origen. Yo puedo multiplicarlo por 1 y es lo mismo. Tenemos el recíproco. Dice, cada número real A diferente de 0 tiene su inverso multiplicativo o recíproco 1 sobre A tal que A por 1 sobre A es igual a 1, ¿no? Entonces, todo número tiene su recíproco a excepción del 0. Bien, tenemos propiedades distributivas combinadas con la suma. Ya, entonces aquí tenemos A más B y esto de aquí por C. Operación de suma, operación de multiplicación. Entonces, esto de aquí es equivalente a A por C, aquí está A por C, más, entonces pasamos al más, B por C. Entonces aquí está B por C, ¿no? Entonces, esta ecuación de aquí es igual a esta ecuación de acá. Por acá abajo tenemos A menos B, y eso de allí, ese resultado por C, eso es igual a A por C, entonces aquí está A por C, menos, pasa el menos por acá, B por C, entonces aquí está B por C. Entonces, estas ecuaciones son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, los puedo escribir de ambas maneras. Aquí tenemos la misma propiedad distributiva. En este caso tenemos C por A más B. En este caso C multiplica a A. Entonces aquí está C por A. Más, pasamos al símbolo más, C multiplica a B. Entonces aquí tenemos C por B, ¿no? Entonces es la misma ecuación. Por acá tenemos C por A menos B. Entonces aquí C multiplica a A. Entonces aquí está C por A. El menos pasa por acá. Y luego C multiplica a B. Entonces aquí tenemos C por B. Luego tenemos A más B y eso dividido para C. Esto es igual a dividido para C más B dividido para C, ¿no? Entonces dice que esta igualdad, considerando el recíproco de C, también puede expresarse como un producto del siguiente modo. Entonces vamos a examinar eso de allí, ¿no? Aquí tenemos A más B, ¿verdad? Entonces aquí está A más B y eso multiplica a 1 sobre C. Entonces aquí ya la multiplicación sería de A más B por 1. Entonces aquí lo que hacemos es que A multiplica a 1, entonces A multiplica a 1, en este caso sobre C, más B que multiplica a 1 sobre C, ¿no? Entonces esto es la misma ecuación. Y aquí entonces sumo algebraicamente, ¿verdad? Entonces A multiplica a 1, B multiplica a 1 y quedaría A sobre C más B sobre C. Bien, acá tenemos lo mismo, pero con la resta. Dice A menos B dividido para C. Eso es equivalente a que A se divide para C menos B que se divide para C. O también A menos C y eso de allí por 1 sobre C. Y eso es igual a A sobre C menos B sobre C, ¿no? Entonces son diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Pienso yo que aquí está de una manera más directa. Aquí y acá. Lo otro con el inverso, ¿verdad? Con el inverso recíproco, como que es un paso adicional. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre estas propiedades? Hemos visto propiedades de la... No, estas eran las operaciones. Las operaciones, cociente, potenciación, radicación, y estamos viendo las propiedades, ¿no? Entonces, propiedades de la suma, conmutativa, asociativa, elemento neutro, opuesto aditivo, propiedades del producto, conmutativa, asociativa, elemento neutro y recíproco, propiedad distributiva combinada con suma y productos. Y si no hay pregunta, entonces vamos viendo propiedades de la potenciación y radicación.
aquí tenemos A por B y todo eso de allí elevado a la n. Y eso es equivalente a A elevado a la n por B elevado a la n. Ahí están como levantando una manito. Sí, ingeniero, yo me había equivocado. Quería hacer una pregunta a la anterior. Esta. ¿Sí podía explicar ese ejercicio? Disculpe, que se me ¿Cuál? había enredado. Esa es la que dice expresar como producto el siguiente modo. Del siguiente modo. Ya, esto es lo mismo que está aquí, ¿no? Simplemente lo que estamos utilizando es el recíproco. Déjenme marcar la flechita. Ya, este de aquí, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente dice que, aquí estamos diciendo que A más B, ¿verdad? Y esto realmente está dividido para C. O sea, esto de aquí, A más B dividido para C, expresado de esta manera, es igual a esto de aquí. Solamente que aquí lo estamos expresando directamente como división y aquí lo estamos expresando como una multiplicación. Una multiplicación contra el recíproco de C, ¿verdad? El recíproco de C es 1 sobre C. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se hace es, como ya sabemos, pues se multiplica. En este caso, la multiplicación que hace aquí la hace aplicando esta propiedad aquí. O sea que multiplica A por C y luego multiplica B por C. ¿Sí? Entonces aquí A multiplica, en este caso, a 1 sobre C, entonces quedaría A por 1 sobre C. Luego tenemos el más, entonces aquí colocamos el más, y luego tenemos a B que multiplica a 1 sobre C, entonces acá B multiplica a 1 sobre C, ¿no? Y esto de aquí, estas operaciones aquí, podemos avanzar aquí, A multiplica a 1, y por acá B multiplica a 1, y lo que queda es A sobre C más B sobre C, ¿no? Lo mismo que tenemos acá, A dividido para C más B dividido para C. Entonces es lo mismo, solamente que está expresado en forma de quebrado y que también el procedimiento es como un poquito más largo. Gracias. Ya, entonces avancemos a las propiedades de la potenciación. Mientras ustedes ahí lo observan, denme un minuto que algo me llamó la curiosidad. Un minutito. Ya, entonces vamos a ver las propiedades de la potenciación y la radicación. Entonces aquí estamos viendo que tenemos una multiplicación y A por B, recuerden que aquí hay paréntesis, entonces lo que esté acá afuera afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, entonces esto está elevado a la n, entonces aquí la potencia afecta tanto a A como a B, ¿no? Entonces esto queda A elevado a la n por B elevado a la n. Por acá tenemos una división de A dividido para B y todo esto de aquí está elevado a la n. Entonces, esto afecta tanto a A como a B. Entonces, aquí tenemos A elevado a la n dividido para B elevado a la n. Y como tenemos un denominador, pues el denominador siempre tiene que ser diferente de 0. Por acá tenemos un quebrado de A sobre B elevado a la n. Entonces, aquí la potenciación afecta al numerador y denominador. Entonces, aquí A está elevado a la n y B también está elevado a la n, siempre y cuando B sea diferente de 0. Ahora, aquí, esto de aquí, con esto de acá, significan exactamente lo mismo, solamente que aquí está expresado de esta manera y acá está expresado en forma de quebrado. Entonces, tanto esto como esto es exactamente lo mismo, solamente que digamos que cambia el formato de presentación, pero ahí es lo mismo. De ahí tenemos la multiplicación, ¿verdad? Con la misma base. Entonces aquí A está elevado a la n
y por aquí a está elevado a la m. Entonces aquí lo que podemos hacer es expresarlo como la misma base a elevado a la n más m. ¿Sí? Entonces aquí las potencias se suman, ¿verdad? Para llegar al mismo resultado. Por aquí tenemos la potenciación de dos números, pero ahora se están dividiendo. A la n dividido para a la m, ¿no? Entonces, esto lo podemos expresar en forma de resta de potencias. Entonces, aquí a elevado a la n menos m, ¿verdad? Y considerando siempre que a sea diferente de 0, porque a es un denominador. Bien, por acá tenemos un quebrado, tenemos a la n, ¿verdad? Sobre a la m. Entonces, esto de aquí lo podemos expresar de la manera, con la misma base a, y aquí una potencia es restada de la otra potencia, entonces n menos n, y menos m es lo que quedaría, siempre y cuando a sea diferente de 0, porque a aquí hace de denominador, ¿no? Profe, una pregunta, pero ahí solamente se puede hacer eso solamente cuando la base es igual. ¿Y si la base sería Sí. diferente? Si la base es diferente, ahí ya no aplica, ya hay que resolver. Solamente es cuando la base es igual. Ok. Ya, listo. Entonces aquí, Profe, y otra consulta, en las potencias se puede, o sea, por lo a la n más a la m, ¿también podríamos cambiar m y n o no? no. No, porque si se dan cuenta, entre las propiedades que estamos viendo, no está por aquí la suma. Entonces, estas son como simplificaciones rápidas, pero en estas operaciones. Pero en la suma, no. En la suma podríamos utilizar otro artificio. Ya, entonces les decía yo que esta con esta son la misma cosa, solamente que aquí está expresado de manera lineal, como división, y aquí está expresado de manera de quebrado. Pero si se dan cuenta, el resultado es el mismo, ¿no? Entonces es lo mismo. Finalmente, por aquí tenemos a elevado a la n y todo eso de allí elevado a la m, ¿no? Entonces, eso es igual a conservar la misma base y los índices de potenciación se multiplican, ¿no? Entonces, miren, aquí cuando se multiplican se suman, pero aquí cuando hay potencia de la potencia se multiplica. Ya, ahora vamos viendo propiedades de la radicación. Entonces aquí tenemos la raíz n de a por b es igual a la raíz n de a por la raíz n de b. Es decir, como que hay una especie de asociación aquí, ¿verdad? O sea, podemos separar este radicando en dos radicandos diferentes, ¿no? Bien, por acá tenemos similar, ¿verdad? La raíz n de a dividido para b. Entonces, esto es equivalente a la raíz n de a dividido por la raíz n de b, considerando siempre que b sea diferente de 0. Ya, por acá tenemos uno nuevo, ¿verdad? Aquí bueno, no es tan nuevo. Aquí tenemos a sobre b en forma de quebrado. Entonces, la raíz n de a sobre b va a ser igual a la raíz n de a sobre la raíz n de b, ¿no? Lo mismo que está acá arriba, pero expresado de manera quebrada, considerando siempre que el denominador sea diferente de 0. Y finalmente, acá tenemos la raíz n de la raíz m de a va a ser igual a la raíz de n por m de a, ¿no? Entonces aquí se multiplican. Esta aquí casi no me acuerdo mucho. Entonces aquí se está multiplicando, y por acá también se está multiplicando, miren, ¿no? Pero aquí se está multiplicando en la radicación. ¿Sí? Esta propiedad, por ejemplo, esta de aquí yo me olvido, esta no me acuerdo mucho. Bien, finalmente tenemos lo siguiente. Tenemos que la raíz n de a elevado a la m va a ser igual a la misma base, ¿verdad? De m dividido para n. O sea, aquí se nos queda una potencia de quebrada. Entonces yo lo puedo expresar
en forma de radicación, como los puedo expresar en forma de potencia. ¿Sí? Donde m es elemento de los números enteros y n es elemento de los números naturales, ¿no? Dice aquí, en particular, la raíz n de a es igual a elevado a la 1 sobre n. Entonces, esta es otra manera de expresar la radicación. Ya, entonces, estas son propiedades. Esto sirve como para simplificar, ¿verdad? Más adelante, de repente, bueno, creo que aquí no la van a utilizar. Esto más se ve en matemática algebraica. Sí, pero aquí creo que no lo vamos a utilizar mucho. Estas son herramientas importantes para la factorización. Sí, vamos a ver algo de factorización, pero no a este nivel. Bien, preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes. Ya, aquí tenemos racionalización de denominadores. Este es para abreviar numeradores radicales. Pero yo creo que esto de aquí ya no está en el ámbito de la asignatura, porque ya ahí nos desviamos un poco de nuestro tema. Entonces yo esto de aquí lo voy a pasar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los números complejos. Entonces no creo que a ustedes les interese ver eso de los números complejos. Ya, aquí hay unas actividades de aprendizaje. Este es un deber. Este deber yo todavía no se los he colocado porque tengo que hacer una especie de depuración, porque aquí hay ejercicios de erradicación. Por ejemplo, no creo que ustedes quieran hacer este tipo de ejercicios. Entonces están en el olvido, profesor. Ese ejercicio. Tengo que revisarlos porque no son malos, son bonitos estos ejercicios, pero creo que tal vez les pueden quitar un poquito de tiempo hasta que se adapten, ¿no? Entonces, como no son parte del programa, tengo que hacer una pequeña depuración del deber para ver qué ejercicios les pongo. Entonces, eso, estén pendientes en el Classroom para ver qué ejercicios les pongo, pero, como les decía, tengo que depurar porque no les voy a poner todos los ejercicios. Entonces, todo esto de aquí son ejercicios propuestos por el autor para que ustedes se diviertan con las matemáticas. Ya, no se olviden de copiarme ahí en el chat los integrantes de los grupos para ya poder identificarlos, porque ya tienen creo que 2 deberes para subir y probablemente ya tengan 3. Recuerden que en 3 semanas ya son los exámenes. Bueno, una vez que hemos pasado ese tema, que de repente ustedes, siento yo, algo me dice que como que no les gustó mucho, vamos a un tema un poco más amable. Ya, este tema yo lo voy a pasar rápido porque esto ya lo vimos al inicio, que es la organización de las computadoras, ¿no? Aquí voy así a ir a vuelo de pájaro, para, no sé si alguno tiene alguna duda, pues nos detenemos allí. Ya, entonces vamos a ver aquí un tema denominado de las arquitecturas de las computadoras. Dice que las computadoras nacieron más o menos en el año 1940, las primeras computadoras, digamos, decentes, ¿no? Porque la primera computadora creo que fue la Pascalina. Entonces, por aquí ya salieron las primeras computadoras que eran un poco más automatizadas. Ya, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Lo que tenemos que considerar es que los procesadores han permitido el desarrollo de las computadoras, y esto es porque los procesadores se han ido desarrollando año tras año.
¿Cómo se han desarrollado? Pues con mayores capacidades y con tamaños cada vez más pequeños y con consumo de energía también cada vez más pequeño. También ha habido un aumento en la velocidad de las memorias y la velocidad de los sistemas de entrada y salida, ¿no? Entonces, eso también cada cierto tiempo va mejorando. Y el desempeño por unidad tiene un costo de crecimiento explosivo, es decir, que son un poco baratos. Aquí estamos viendo una tablita de microprocesadores. Tenemos en el año 71 el 4004, en el 78 el 8086. Yo creo que me pareció ver un 8086 alguna vez. Tenemos el 8286. Me pareció verlo en un Atari. Ahora, miren ustedes que los primeros procesadores tenían 2.3 por 10 a la 3. Eso es más o menos 2300 transistores. Acá tenía 29.000 transistores, cerca de 30.000. Por acá 130.000, por acá 275.000, por acá 1.200.000 transistores en la 486, 1.000.000 ya. Por acá teníamos la 3.100.000 en la Pentium, ¿verdad? Y si nos saltamos hasta acá abajito a la Pentium 3, que eso sí fue en mi época, tenemos 9.500.000 transistores. ¿Sí? Estos son muchísimos transistores y los transistores permiten potencia de cálculo, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, los transistores, o sea, y esto estamos en el 99, quiere decir que tenemos todavía aquí, falta en esta tablita, 20 años más de procesado. Aquí tenemos la evolución tecnológica de los transistores, esto desde el año 70 con el 4004, ¿verdad? Hasta llegar al Pentium 4, vemos que tenemos un incremento de 100 millones de transistores en un procesador. Y esto nosotros podemos hacer referencia a la ley de Moore, ¿verdad? Moore fue un estudioso de estas tecnologías y él determinó que en la fabricación de los transistores integrados en los microprocesores se duplica cada 18 meses. Y esta gráfica le da la razón. Cada 18 meses la cantidad de transistores y potencia de procesamiento se ha duplicado. Entonces, la ley de Moore se ha mantenido por lo menos hasta el año 2000. Bien, veamos lo que es la arquitectura. Dice, la arquitectura está determinada por los atributos de un sistema que son visibles para un programador. ¿Sí? Por ejemplo, dice conjunto de instrucciones, número de vías utilizados, mecanismo de entrada y salida, direccionamiento de memoria. Yo pienso que no es tan visible para el programador. Pienso yo que ahí está errado el concepto. Bien, la organización, dice, tiene referencia a las unidades funcionales y sus interconexiones. No tiene impacto sobre el programador por lo que los cambios en ellas son transparentes al momento de implementación. Sin embargo, es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, estábamos hablando aquí de la arquitectura. La arquitectura dice que el programador se da cuenta de cómo está hecha la computadora, o sea, cómo funcionan ciertas cosas. Y la organización interna, el programador no tiene idea de cómo está organizado internamente. Y entre esas cosas incluye, por ejemplo, el hardware interno, las señales de control o la tecnología de memoria utilizada, de la cual el programador no tiene idea, solamente sabe que está allí y que funciona. Bien, la arquitectura y la organización son aspectos que van a intervenir en el sistema, entonces aquí tenemos que tener en cuenta la tecnología, las aplicaciones, los sistemas operativos y los lenguajes de programación. Todas estas de aquí, ¿verdad? Aprovechan la arquitectura y la organización de los computadores para ser más eficientes. Bien, los procesadores generalmente tienen un incremento anual de su frecuencia cerca del 20%, es decir, que cada año son 20% más rápido, eso hasta más o menos los 3.2 GHz. La capacidad lógica de los procesadores tiene un incremento de 30% anual. Ya, esto quiere decir que la velocidad de los procesadores aumenta 20%, es decir, son 20% más rápido. Si yo tenía un procesador de 1 GHz, el próximo año voy a tener un procesador de 1.2 GHz, o sea, 20% más rápido. Sin embargo, la capacidad lógica de los procesadores es un 30% anual. Es decir, que si antes yo podía procesar 1000 instrucciones por segundo,
en este año voy a poder procesar 1300 instrucciones por segundo, es decir, un incremento del 30%, ¿no? Y eso es porque no solamente mejoran la velocidad, sino que los algoritmos de procesamiento también mejoran y se vuelven cada vez más eficientes. Entonces, la tecnología crece, crece, crece imparablemente. Con respecto a las memorias, pues las memorias son importantes para las computadoras y estas aumentan en su capacidad en un 60%, es decir, que si yo tengo 1 GB de memoria, al año siguiente voy a tener cerca de los 2 GB de memoria. Pero la velocidad de incremento no ha aumentado o no aumenta tan rápido. Es decir, que si yo tengo una memoria de 333 GHz de velocidad, para el próximo año de repente voy a tener una memoria de 300, qué sé yo, 66 GHz de velocidad. Es decir, la velocidad de la memoria no crece tan rápido como su capacidad. Discos duros. Los discos duros tienen un crecimiento anual cercano al 60%, es decir, si este año yo tengo 1 tera, el próximo año voy a tener 1.5 terabytes. Uno podría pensar que si aumenta en su capacidad un 60%, o sea que si de 1 tera de este año a 1.5 teras para el próximo año, yo estaría cubierto, pero la información que se genera en el mundo aumenta al 30% anual, ¿no? Entonces el crecimiento de la información del mundo es muy grande para poder ser almacenada. Bien, aquí podemos hablar de las primeras generaciones de las computadoras. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hablar, una de las primeras computadoras ya consideradas automatizadas fue la que creó Alan Turing con su máquina de Turing, ¿no? Entonces, esta máquina era capaz de transformar símbolos, ¿verdad? En una cinta de papel. Sí, esta fue una de las primeras computadoras, esto ocurrió en la primera generación. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, se construyó una máquina denominada Colossus. Este fue un proyecto de Thomas H. Flowers, de S.W. Rowan, de W. Chandler, ¿verdad? Y también participó allí Turing en el año de 1943. ¿Cuáles eran las características de esta máquina Colossus? Pues que trabajaba con sistema binario, que es una de las razones por las cuales nosotros estamos viendo álgebra booleana, que llegó a tener 2.400 tubos de vidrio al vacío. Esto es porque en esa época no existían los transistores, entonces los tubos de vidrio al vacío hacían las veces de transistores. Sus datos de entrada los leía a través de una cinta perforada de papel, entonces esa era la interfase de usuario, una cinta con huequitos. Su velocidad de operación era de 5.000 Hz, esos son 5.000 instrucciones por segundo. ¿Sí? Aunque parece mucho, tomen en cuenta que un procesador hoy en día, un procesador de 3 GHz, ¿verdad? Procesa 3 millones de instrucciones por segundo. Imagínense, ¿no? Entonces, una calculadora de bolsillo es más potente que esta computadora. Bien, medía 2.25 metros de alto, 3 metros de largo y 1.0 metros de ancho, o sea, prácticamente era como tener una camioneta Ford allí como computadora. Y aquí ustedes tienen una fotito donde ustedes pueden apreciar cómo era en esa época, ¿no? Entonces ahí está la Colossus. No sé si lo estoy pronunciando bien. Bien, si ustedes quieren ver una referencia, quieren ver algo de esto de aquí, algo un poco más exacto, creo que en Netflix está una película que se llama Código Oculto. Código Oculto se refiere a un tema de guerra de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes utilizaban un codificador de mensajes que se llamaba Enigma. ¿Sí? Eso me recuerda un poquito al Capitán América. Entonces, con este aparato, como una máquina de escribir, ellos encriptaban sus mensajes y de estas maneras transmitían sus mensajes y los aliados pues no sabían que estaban escribiendo, ¿no? Entonces, Alan Turing propuso que con su computadora era capaz de descifrar esos mensajes, entonces, o sea, programándolo, porque necesitan algo que sea programable. Entonces se puso a trabajar y a la final lograron, ¿verdad?, decodificar lo de la máquina Enigma, y fue un factor decisivo para que los aliados ganen la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces,
Si ustedes gustan, pueden ver Código Oculto en Netflix para que ustedes más o menos se den. Creo que el que protagonista de esa película, creo que es el Doctor Strange. Sí, no sé cómo se llama ese actor, pero ese es el que protagoniza. Y ahí es más o menos es medio como drama, ¿sí? ¿No? Medio drama. Es medio dramática esa película. No, no es así como de guerra, de emoción, sino que es como un drama. Es más como de espías también, porque era de descifrar cosas y tal, eso. Sí, es como también superación personal, porque hasta en ese momento no le habían dado tanta relevancia a estos descubrimientos, ¿no? También ahí hay conflictos personales de Turing, que ahí los abordan. Entonces, son típicas películas como biográficas, ¿no? Donde el protagonista tiene problemas, está en contra del mundo, tiene una cualidad, pero esa cualidad no es aceptada, no es explotada. Entonces llega un momento decisivo en la vida y resulta que requieren del protagonista y el protagonista todo lo que antes no lo habían valorado, lo valoran y tiene éxito y salva al mundo. ¿Sí? Más o menos así. Bueno, entonces ya está ahí la recomendación, jóvenes. Bueno, ahí más o menos también por esa época, en los años 40, pues Konrad Zuse terminó su modelo Z1, es la primera computadora electromecánica. Entonces una computadora en esas épocas era como tener un carro, más o menos, ¿no? Bueno, no tanto así, pero sí tenía componentes mecánicos. Entonces esto hacía como que una computadora no es algo que uno podía pensar hoy en día que dependemos de ella, ¿no? Bueno, más tarde construyó la Z3, ¿verdad? Contaba con 2000 relés, pesaba 1 tonelada. Entonces, imagínense ustedes eso allí. ¿Cómo ponemos 1 tonelada en la mesa de la cocina? Mesa, encima de las mesas. Se daña la mesa. ¿Sí? Más bien podemos usar la computadora para trancar la pared, para que no se metan los ladrones. Ya, en la Universidad de Harvard, Howard Aiken, ¿verdad? Colaboró con IBM en el año 1939 y construyó la primera computadora electromecánica, la Mark I. Bueno, esta no fue la primera, pero por alguna razón le da mucha relevancia y se considera una de las primeras, y también porque ahí comenzó el imperio de la IBM, ¿no? Por esas épocas. Bien, en 1944 ya habían aparecido primeras computadoras que eran totalmente electrónicas, eran mucho más rápidas. En 1938, Shannon demostró cómo las operaciones booleanas, o sea, nuestras operaciones booleanas elementales que nosotros estamos por aquí revisando, se pueden representar mediante circuitos. Es decir, que hay una conexión entre una lógica y unos circuitos, ¿sí? Entonces esto es importante. Y cómo la combinación de circuitos podía representar operaciones matemáticas y lógicas complejas. Entonces, con una álgebra booleana, yo puedo representar circuitos y con esos circuitos yo puedo representar problemas de la vida real, ¿verdad? Expresados como una lógica matemática compleja. ¿Sí? Entonces, ahí viene el enlace entre el idioma humano, las matemáticas y la electrónica. Y es allí la importancia de por qué nosotros estamos viendo álgebra booleana, ¿no? Porque a través de esta álgebra booleana nosotros vamos a hacer lo mismo que ya hicieron en la historia de relacionar el álgebra con los circuitos y eso allí con una lógica que podemos representar con esos circuitos. Y eso sería la solución para todos los problemas humanos. Ya, entonces Shannon demostró que mediante el álgebra de Boole se podían simplificar circuitos conmutados, ¿no? Esta es otra cosa. A ver, los circuitos a veces cuando uno sigue al pie de la letra de los circuitos, pueden generar circuitos muy grandes y muy complejos, pero existe una simplificación de circuitos y es por eso que nosotros esos principios que estábamos viendo los podríamos aplicar para simplificar circuitos. Entonces aquí con esto se estableció un vínculo entre la lógica y la electrónica y es esa la razón de la existencia de esta materia que estamos viendo. Bien, aquí ustedes tienen la Mark I, esta ya parece un pequeño ferrocarril, ¿verdad? Como un gusanito, ¿no? De todo lo que ocupa. Este sí ocupaba, miren, una habitación. Ahora, se ve bonito, ¿ah? ¿Sí? Se ve como una cafetería moderna. Se ve bonito la computadora, la Mark I.
Bien, entre el año 43 y 46 del año 1900, Mike Schill y Presper Ecker diseñaron y construyeron el computador electrónico de propósito general ENIAC. ¿Sí? Computador electrónico de propósito general. ¿Cuál es el punto aquí? Que este es de propósito general, este no fue construido para algo. Quiere decir que este computador podría realizar tareas de manera general, o sea, no una tarea específica, sino una tarea general. Entonces, aquí ya viene el concepto de la programación. John von Neumann formó parte de las últimas fases del diseño y construcción, ¿verdad?, de este computador, aportando la idea de la máquina de von Neumann. Este es un modelo que ustedes van a ver bastantes veces, ¿no? La arquitectura novedosa de von Neumann, ¿verdad?, se aplica a todos los computadores que se han construido, ¿no? Entonces, esta arquitectura con más o menos pequeños cambios es la que se utiliza incluso en las computadoras de hoy. O sea, si no hemos, bueno, es bueno el diseño, por eso es que no se lo ha cambiado. Ya, problemas en los computadores de la primera generación, pues que eran muy lentos, o sea 5.000 instrucciones por segundo es rápido, pero recuerden ustedes que el procesador, que el computador, como procesa información en binario, procesa como 100 instrucciones más que el idioma humano. Entonces, eso hace que sea lento, ¿no? Como estas primeras computadoras eran electromecánicas, tenían componentes mecánicos y esos componentes mecánicos son lentos, ¿no? Haga de cuenta como que usted tiene que esperar que una rueda dé un giro físico para poder hacer algo. Entonces, eso es mecánico. Y estas computadoras generaban calor, ¿verdad? Entonces, como manejaban tubos al vacío, estos tubos generaban mucho calor, a veces se quemaban y esto hacía que la computadora no sea confiable. Ya, en el año 47, John Barden y Walter Brattain y William Shockley inventaron el transistor. ¿Sí? Yo creo que estos han de haber sido contactados por los extraterrestres, ¿verdad? Porque el transistor es un descubrimiento que ha cambiado la vida de los humanos. ¿Sí? Miren, y no tiene tanto tiempo. Miren, el transistor fue cerca de los años 50. Tenemos más o menos 70 años y en 70 años hemos Profe, cambiado la historia. Dígame. por ahí estaba leyendo alguna vez que lo que significa o significó el transistor en su momento es más o menos el invento cuando estuvo la rueda, que con la rueda movimos el mundo. El transistor se movió la electrónica. Exactamente. Entonces, sin el transistor, ¿quién sabe qué estaríamos haciendo ahorita? A lo mejor todavía estuviéramos jugando fútbol en la calle. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, el transistor está compuesto por silicio y funciona como un interruptor, ¿no? Entonces, el transistor es el que permite hacer que la computadora decida si se va por la izquierda o por la derecha, si 1 o 0, o 0 y 1, verdadero o falso, o encendido o apagado. Esa propiedad la permite hacer el transistor. Los computadores se construyeron con transistores, entonces estos computadores construidos con transistores eran mucho más pequeños, mucho más rápidos, porque no utilizaban componentes mecánicos y generaban mucho menos calor, ¿no? Entonces se miniaturizó, ¿verdad? Y esto dio origen a los microprocesadores, ¿no? Entonces pasamos de computadoras del tamaño de un departamento, del tamaño de una refrigeradora o de un carro o de una camioneta, pasamos a equipos que eran mucho más pequeños. Ya en esa época se construyeron algunas computadoras, ¿verdad? Y también en esta época apareció el concepto de supercomputador. Ya dicen, bueno, aquí aparecieron otros hechos, por ejemplo, el test de Turing, es decir, un test de inteligencia artificial, el compilador, que es un programa que generaba código, ¿verdad? De lenguaje a bajo nivel. El primer compilador para Fortran. Fortran fue un lenguaje de programación en esa época bastante antiguo y hubo un compilador para eso allí. Y también tenemos Lisp. No recuerdo qué es Lisp, no sé si ustedes lo pueden googlear para ver qué era. Me imagino que tiene que ser un software o lenguaje de programación. Bien, aquí también se utilizaron los algoritmos de Distrac,
¿verdad? Para todo este tema de la informática. Y aquí también en el año 59 aparece el primer circuito integrado, ¿no? Entonces, el primer circuito integrado estaba compuesto por transistores y fue denominado chip, ¿no? El chip que en el año 59 era escaso y que ahora pues no lo ponen en la vacuna, ya apareció en el año 1951. Sí, por cierto, no tiene chip la vacuna, ¿sí? Es una ironía, nada más es un chiste. Vayan a creer que la vacuna tiene chip, me van a decir que yo dije que la vacuna tiene chip. No, es una broma. Ya, entonces ahí aparecieron los chips, ¿verdad? Como el del T1000. Y esto produjo que se produzcan máquinas mucho más chiquititas, ¿verdad? Imagínense ustedes que las computadoras anteriores eran pesadas, las primeras computadoras, las primeras PC eran pesadas. Yo calculo que pesaban unas 20, 30 kilos tal vez. Ya. Y bueno, y hoy en día las tenemos mucho más pequeñas. Una de las primeras computadoras que, dígame. Dicen, el significado del IC era encadenamiento de secuencia de cadenas, información en cadena. Ya. Ya, entonces LIC dice que es el encadenamiento de cadenas. Asumo yo que es una tecnología para poder, no sé, enviar o concatenar la información para que luego sea procesada, ¿no? Entonces ahí póngase su punto de actuación en clase, si es que no lo tiene, póngaselo ahí en el chat. Bueno, aparecieron algunas máquinas, algunos modelos de IBM como el 360, ¿verdad? Yo, por ejemplo, trabajé en la máquina más vieja que trabajé fue uno que se llamaba el Sistema 36, ¿no? En los años 60 se salió el lenguaje Pascal. Yo cuando ingresé a la universidad me tocó a mí ver Pascal. La verdad que a mí me gustó mucho, bien bonito ese lenguaje. Sí, C también tiene lo suyo, ¿verdad? Pero Pascal era más bonito, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora ustedes ya les enseñan lenguaje C o creo que les enseñan Java, ¿no? Porque ya C también ya lo están dejando usar y ahora el lenguaje base es Java. En el año 1971 aparece el primer procesador, el 4004, que solo costaba $200, es decir, que los precios se han mantenido hasta la fecha. Nacieron otros procesadores, por ejemplo, el 8008 me parece que estaba en los Atari, los primeros videojuegos, y nació también la integración a gran escala, la tecnología VLSI, integración a muy alta escala, ¿no? Entonces, la integración a alta escala es decir, meter muchos circuitos en un área chiquitita. Entonces ahí viene el concepto de tarjeta madre, de microprocesadores, de controladores, de chip, ¿verdad? Entonces todo eso nació en esta generación de aquí, que es la tercera generación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, aquí nació un software llamado BASIC. BASIC también era bien bonito, pero era un software de utilización general, es decir, era para hacer pequeños programas como para aprender, pero no para hacer sistemas. En el 76, Steve Jobs creó la Apple I, ¿verdad? Y en el 77 lanzó la Apple II. Y este computador pues tenía gráficos, color y carcasa de plástico. En el 81, IBM estrena la Personal Computer, ¿verdad? O sea que fue la primera computadora pensada para el hogar. Y al mismo tiempo, pues, ¿cómo se llama este señor? Bill Gates, ¿verdad? Creó su sistema operativo Microsoft, MS-DOS, ¿no? Entonces, aquí con esto de aquí, con sistemas operativos y con computadoras personales, entonces esto comenzó que las computadoras llegan a los hogares, ¿no? En el 84, Apple lanza su Macintosh, que tenía interfaz gráfica mouse, lo que revolucionó porque tenía una tecnología multimedia. Eso quiere decir que usted podía ver en color, usted podía escuchar música, ¿verdad? Porque tenían los CDs. Entonces usted decía, wow, un CD. Entran 650 megabytes de información. Wow, una monstruosidad, ¿no? Y tenía los parlantes y tenía el micrófono, entonces era, wow, uno puede grabar su voz allí, ¿no? Entonces, esto es el tema de la generación de los computadores. Esto de la multimedia nació en la cuarta generación. Actualmente estamos
entre la quinta, sexta y la séptima. Uno de ustedes creo que indicó que estábamos en la séptima generación, ¿verdad? Pienso yo que la séptima generación involucra lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Nos quedan, ya tenemos 15 minutos. Entonces, esta es la historia, jóvenes, esta es la historia de las computadoras. Y como me quedan 15 minutos, ¿verdad? Entonces, voy a seguir avanzando. Ya, en este capítulo de aquí vamos a ver la representación de la información, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la representación numérica, vamos a ver la aritmética computacional, aritmética de puntos de flotante y código, ¿no? Espero yo que lleguemos a eso ahí. Como ustedes saben, estamos rodeados de una sociedad de la información. No sé si ustedes han visto esa revista Forbes que saca las empresas más grandes y las personas más ricas del mundo. Entonces, todas las personas más ricas del mundo son personas que manejan información. Jeff Bezos, los CEOs de Google, ¿verdad? El Mark Zuckerberg, todos esos allí manejan información y son los hombres más poderosos del mundo, ¿verdad? Con mucho, mucho dinero porque, no sé, deben ser elegidos, ¿no? Bueno, en todo caso, ellos manejan información y los que tienen la información poseen el poder y son los que manejan, por lo menos hasta ahorita, el destino del mundo. Ya no son los que extraen petróleo, ya no son los que construyen carros, ya no son los que venden oro, ¿sí? Nada de eso, eso ya quedaron en segundo lugar. Los primeros manejan información. Por lo tanto, la información es poder. Illuminati. No sé si serán Illuminati, reptilianos, Anunnaki, no sé. Ellos son dueños del mundo. No sé. En todo caso, el otro día escuché que hay un grupo, Rochen, no sé, que se reúne y que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer en el planeta? Los Rothschild. Rochen, qué sé yo. Sí, son los multimillonarios, esos manes son, uff, un harto dinero. La verdad que nadie sabe. Yo con que me alcance para el plato de comida y que tenga un techo, creo que me considero un poco tranquilo, ¿no? Pero sí asombra porque justamente les comentaba yo a otro grupo de alumnos que en esta pandemia, donde uno piensa que todo el mundo está mal, no vendió nada de eso, esta gente ha incrementado en 1.5 billones de dólares su fortuna. Y yo digo, ¿qué harán? O sea, ¿cómo se hicieron más, en plena pandemia se hicieron más millonarios? Es que todo La esto tecnología, fue una licenciado. trampa para ellos hacerse más ricos, para poder ganar más dinero con la venta de medicina y cosas así. Tal vez se pusieron a vender vacunas, ¿no? Porque Es un negocio Que también. inclusive hasta la misma enfermedad es hecha por ellos mismos, el mismo virus. no se sabe, pero Todo fue hecho con el plan que tienen ellos de reducir la población mundial. ¿saben una cosa que yo sí digo? Lo que yo digo, yo no sé si la enfermedad fue creada por el humano, pero definitivamente tiene un muy buen diseño como para ser efectiva. O sea, la primera vez comenzó de que uno no sabía si está infectado e iba infectando a los demás, ¿no? Y hay un grupo que se infecta y se muere y hay otro grupo que no le pasa nada y que va contaminando. Y no es como cuando usted se enferma y dice, ay, me comí algo, me enfermo y ya se queda en la casa. No, es una cosa que usted va con la enfermedad y va transmitiendo y después se enferma. Ya cuando contagió medio mundo se enferma. Entonces, tiene un diseño bastante preocupante. Troyano, la palabra es troyano. Este tema es bien extenso, profe, científico y espiritualmente. Ya, entonces, Fue China que creó el virus para ser la primera potencia mundial, porque Estados Unidos es la primera potencia y China no se quiere quedar atrás. Y dicen que supuestamente China creó el virus, así dicen. China es la primera potencia mundial. No, Estados Unidos es la primera potencia, y ahí después No, viene En China. este momento China es la potencia mundial número En uno. este momento China es la potencia mundial comercial. Ya, pongámosle comercial. Comercialmente y pero- tecnológicamente, pero Estados Unidos depende de China.
El ejército, sí, eso es verdad, pero el ejército de China no es cualquier ejército, o sea, ganan en número, ganan en número. Y una cosa que tiene China, digo yo, si China entra a una guerra, ¿verdad? China manda a sus chinitos y sus chinitos no se van a detener, porque esos tienen ahí el patriotismo, el metidos allí, o sea, metidos en la mente, ¿verdad? No se van a salir, no van a echarse para atrás. Están mejor alimentados que nosotros. Y son Póngale un chino a comer chaulafán, a ver si le come chaulafán. Están, No, pero es están porque están entrenados para ganar. adiestrados. La palabra Sí, están adiestrados. No están le dan el libre entrenados. albedrío. pero son Están- como dice que, En China hay hombres más longevos que en todo el mundo. En China viven más tiempo. bueno, es Por también su porque forma de ellos alimentación también. y tienen No una mejor están- alimentación. Ellos, miren, yo una vez vino un chinito por aquí a hacer un trabajo y yo lo estuve acompañando y nos tocó irnos de viaje con ese chinito y ya era el tercer día y el pobre chino no comía nada. Le digo, seco de pollo, no, chuleta, no, encebollado, no, guatita, no. Por último, el jefe me dijo, ¿sabes qué? Llévatelo un chifa. Había brindado perro, profe. No sean así. Entonces, me dijo el jefe, llévatelo un chifa, llévatelo al mejor chifa de la ciudad. Y me lo llevé al mejor chifa de la ciudad y todos los, como éramos algunos, Ahí comen de todo, pues, profe. todos Ahí donde hay pedimos de chaulafán, todo. pedimos arroz con pollo, todos pedimos arroz con pollo, chaulafán, tallarín saltado, lo que sea. Y el que se pidió una sopa. Se pidió una sopa y ¿Aguantamos? tocó la sopa, así, tomó 2 cucharitas de sopa y no comió más. Ya. Pero entonces los trabajadores del charlafán están en otra mesa y en otra mesa están como, habían puesto una especie como de, no sé cómo se llama esta planta verde, acelga. Habían puesto una acelga con agua caliente, así, acelga, agua caliente y creo que le habían cortado unos apios allí. Y eso están ellos en una cacerola y el chino era que veía. Y por último les pedimos que le traigan esa sopa. Y esa sopa se la comió, que era agua caliente con esas hierbas. Y a eso sí se comió ese chinito, ¿no? ¿No? Ya, después del cuarto, quinto día, que ya se moría de hambre, ahí sí se comió un seco de pollo. Pero el seco de pollo se lo comió así en esos pueblitos, así de esos pollos bien criollos. Entonces, pero ya El hambre pues ya le hizo comer ya. el hambre ya le pudo, ¿sí? Pero bueno, entonces todo esto para que ustedes se den cuenta el poder de la información y la importancia de manejar la información. Entonces por eso es un tema importante para las industrias, porque quien tiene la información tiene el poder, ¿no? No sé si esto ya lo hemos visto, pero bueno, hablemos de los datos. Los datos es una representación simbólica de la información. Por ejemplo, un número, ¿verdad? No sé, 20, ¿verdad? 20 de repente puede representar una edad, entonces ese es un dato. 22, de repente 22 es el día de hoy, entonces eso es otro dato. Entonces, los datos simplemente son como hechos que están ocurriendo, pero que por sí solos no tienen tanta importancia. Y ahora veamos la información. La información es un conjunto de datos procesados. Por ejemplo, si yo les digo 15 de enero, pues eso ustedes dicen, parece una fecha, ¿verdad? Pero si yo les digo 15 de enero comenzamos los exámenes, entonces ustedes dicen, ah, esa es una información, ¿verdad? Cogió una fecha, cogió un hecho, lo relacionó y ahora sabemos que el 15 de enero tenemos exámenes. Entonces, eso ya es una información, ¿no? Entonces, los datos nos sirven para ir recolectando los hechos, ¿verdad? Y la información ya serían los datos procesados, donde a partir de esos datos nosotros tenemos conocimiento de algo que nos permite, que nos es útil y nos permite tomar una decisión, ¿no? Entonces, es allí la importancia de los datos y de la información. La información se puede guardar o se puede representar en el espacio mental, es decir, aquí en la mente de manera abstracta existe y está aquí, aunque de manera abstracta, lo podemos expresar en lenguaje. Por ejemplo, yo les digo 15 de enero el examen, entonces ya lo manifesté de manera verbal. Lo podemos poner de manera tipográfica, es decir, yo lo escribo, aquí les pongo un papelito, digo 15 de enero examen, entonces ya está ahí escrita y lo podemos meter en el computador. Entonces yo les pongo allí un mensaje en el computador, 15 de enero examen, entonces la información se puede plasmar en diferentes medios, ¿no? Entonces son maneras de representar la información. Nosotros a la final nos va a interesar que se plasme de manera digital.
La información puede ser procesada de dos maneras, analógica o digital. Analógica es cuando la información se va produciendo en el tiempo, generalmente tiene que ver con el tiempo, por ejemplo, el tiempo va pasando así, cuando ustedes ven un reloj, el reloj, las manecillas del reloj, ustedes ven cómo se va moviendo, ¿verdad? Y va cambiando conforme pasa el tiempo. Y digitalmente es cuando usted toma un muestreo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, digo, ¿cuánto es el tiempo ahorita? Ya, es esto. ¿Cuál es el tiempo ahorita? Es esto. Entonces yo estoy tomando muestras y lo estoy proyectando, entonces no estoy viéndolo cambiar, sino que estoy tomando muestras en determinado momento para mostrar los valores, ¿no? La diferencia entre la información digital y la información analógica es que la información analógica se representa por señales, ¿verdad? Y la representación de la información está dada por señales y existen señales analógicas y señales digitales. Por ejemplo, el típico es el reloj con manecillas, eso es analógico, y el reloj que presenta numeritos, eso es digital. Ya, una señal, ¿verdad? Continua en el tiempo se considera como analógica y una señal digital, ¿verdad? Mediante una función discreta, es decir, que va a intervalo de tiempos, se considera como digital, ¿no? Entonces, aquí tenemos la gráfica de una señal analógica. Imagínense esto que en el tiempo va variando. Entonces, mientras yo lo veo y va pasando el tiempo, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Entonces, yo digo, esto es analógico, ¿verdad? Mientras que una señal digital en el tiempo se mantiene. Entonces, aquí, mientras está pasando el tiempo, se mantiene, luego cambia por acá, se mantiene en el tiempo, luego cambia por acá, se mantiene. Entonces, me está mostrando valores discretos, valores que se mantienen por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, ahí está, analógica y digital. Ejemplos de señales analógicas, por ejemplo, el audio va subiendo, va bajando, pero ustedes no me escuchan por parte, sino que ustedes me escuchan de manera continua, ¿no? Ejemplo de esto, los instrumentos con agujas, como por ejemplo los multímetros, las temperaturas. Y señales digitales tenemos, por ejemplo, el TTL. El TTL es una tecnología de lógica de transistores que se puede utilizar para procesar esto de aquí. Instrumentos con indicadores numéricos, por ejemplo, multímetros digitales con pantalla display. Esos son elementos digitales. Bien, para terminar, nosotros vivimos en un mundo analógico. Por ejemplo, si yo dejo caer este celular, el celular va cayendo. ¿Sí? No es que el celular esté aquí, luego ¡puc! Aparece acá, luego ¡puc! No, eso sería digital. El celular cae de manera continua. Entonces, nuestro mundo es analógico. Sin embargo, el procesamiento digital nos permite tener una tolerancia a errores y nos permite procesar la información de manera más rápida. Por lo tanto, lo que buscamos es un procesamiento de la vida analógica de forma digital, para aprovechar la información analógica y el procesamiento digital. Para esto aquí nosotros tenemos unos convertidores, ¿verdad? Los ADC y los DCA, que convierten de analógico a digital y de digital a analógico, y de esa manera podemos pasar de una información analógica a digital y viceversa, y compartir lo mejor de estos dos medidas de información. Ya, listo, jóvenes. Entonces, no sé si hay preguntas. Todo no entendido. Ya, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta allí, jóvenes. Entonces, espero que hayan disfrutado su sábado de clases en vez de estar allí viendo películas en su casa. Y nos estaremos viendo ¿cuándo tenemos clase? Déjenme ver aquí. El martes, creo. Martes, nos estamos viendo el ¿no? De mi El parte, martes. muchas gracias por su atención. Yo me voy a quedar aquí copiando las asistencias. No se olviden de enviarme los grupos, ¿sí? ¿No? Los grupos para tenerlos ya clasificados. Ya, entonces, si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Yo me quedo aquí copiando sus asistencias y actuaciones en clase. Ah, ya mismo le envío los grupos, licenciado, de un Word, donde están todos los grupos ya. Si pueden, envíenme por correo mejor, porque por WhatsApp, sí les comenté que me quisieron hackear. No. Ya, entonces, la otra vez, ya, miren, rápidamente. Están hackeando los WhatsApp de esta manera. Están hackeando los WhatsApp, les piden el código de verificación de WhatsApp
Se los envían por llamada telefónica. Entonces usted recibe una llamada telefónica Pero ustedes internacional. tienen clase los sábados. Yo no tengo clase los Usted- sábados. Ustedes no contestan al WhatsApp y se les genera un mensaje de voz. Si ustedes van al buzón de mensaje de voz, allí les llega de forma audible el código de verificación. El hacker entra al buzón de voz porque todos tenemos la clave 0000 o 111 por defecto, y entonces con eso le roban el WhatsApp. Cuando le roban el WhatsApp, le roban las conversaciones. Ustedes tienen allí datos financieros, números de tarjeta de crédito, todo le roban, y también extorsionan a sus amigos y familiares, ¿no? Diciéndole, oye, me pasó una emergencia, tengo un accidente, envíame mi dinero, deposítame, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión para evitar esto de aquí, señores, cambien su clave de buzón de su teléfono, pónganle clave y también activen la verificación de 2 pasos de WhatsApp. ¿Sí? Porque me imagino que esto va a ser una cadena que se viene. Yo me enteré por un video la semana pasada y esta semana me trataron de hackear. No sé si me habrán hackeado, pero todavía tengo activo el WhatsApp. Entonces pude actué en 10 minutos, entonces borré el mensaje de voz y luego puse la clave y luego puse la verificación de 2 pasos del WhatsApp. Listo, jóvenes, entonces eso sería todo. Ya, si ustedes gustan, pueden desconectar. Hasta mañana. Buenas hasta el tardes, martes. licenciado. Muchas gracias. Envíe correo luego. al grupo. Chao, hasta el martes. Buenas noches, jóvenes. Ya, listo, ya copié su asistencia, procedo a desconectar. Que tengan feliz fin de semana.